Bueno, nos encontramos en un nuevo punto, ¿eh? Estamos en la unidad 5 y vamos ahora al punto B, que se llama Un nuevo rostro de Dios. Y acá vamos a tratar un problema, ¿eh? El problema, podemos hablar de la inmutabilidad. Sabemos, tal vez por filosofía, también por Trinidad, ¿no es cierto?, que Dios es inmutable. Entonces, ¿cómo conjugar esto? Porque en la encarnación resulta que Dios se muestra no inmutable, Dios se muestra dinámico. Por eso no podemos partir de un concepto filosófico que impida en Dios cualquier tipo de cambio y que imposibilite la aparición de la novedad en las disposiciones y actividades divinas. Por eso nosotros tenemos que reflexionar sobre la trascendencia de Dios sin el prejuicio de una determinada filosofía. Acordémonos que este error, digamos, presentar casi como revelada y absoluta alguna filosofía, termina llevando a graves errores teológicos y también pastorales. Por lo tanto, no se puede establecer a priori un concepto de inmutabilidad de Dios para aplicarlo luego a la doctrina del misterio de la encarnación y encerrar este misterio dentro de determinados límites. ¿Y por qué? Porque ante el problema de esta mutabilidad había dos opciones. Por un lado, atribuirla solamente al hombre, a la parte humana de Jesús, que es un poco la reflexión clásica, seguido por algún autor un poco más moderno, como Ranner. Dios puede llegar a ser alguna cosa, el inmutable en sí, él mismo puede ser mutable en otro. Este en otro, no en sí mismo, sería en la naturaleza humana. Pero de este modo pierde un poquito de seriedad la encarnación. Dios no terminaría comprometiéndose realmente con la historia humana y por lo tanto con la salvación. El otro modo de presentar, de tratar de arreglar esto, era pensar la inmutabilidad como moral, identificarla con la fidelidad de Dios. Dios es siempre fiel, ya así lo declaraba en el Antiguo Testamento. Pero esto carecería de fundamento en el ser de Dios. Solamente puede ser inmutablemente fiel aquel que es inmutable en sí mismo. Ninguno de los dos caminos es muy satisfactorio, por lo tanto, nosotros tenemos que entrar a mirar un poco lo que es Dios, según se nos ha revelado, Dios en la Trinidad. Y así pensar que en Dios hay un dinamismo interno. Por lo tanto, la inmutabilidad no es la inmutabilidad de los filósofos de Aristóteles, no es inmovilidad o clausura, sino que es mantenimiento y perseverancia en su misma perfección. Y esto es lo que nos revela también la Biblia. Dios es el viviente. Hay una verdadera vitalidad interna en Dios que es un poco podemos decir, el fundamento de cualquier otra actividad de Dios fuera de sí mismo. Por lo tanto, nosotros tenemos que conjugar esta inmutabilidad metafísica con un devenir real. Si desde la especulación filosófica se pudo llegar a identificar a Dios con el acto puro de ser, ha sido un avance. Ahora, no tenemos que confundir este acto puro de ser, que es dinámico en sí mismo por ser acto, con una esencia pura que terminaría siendo clausurada en sí mismo. Dios es acto puro de ser. La interior vitalidad de Dios comporta, por lo tanto, una capacidad de vitalidad orientada hacia las criaturas.
¿Mm? Entonces, al no ser una esencia clausa, en Dios es posible la mutabilidad y de hecho actúa fuera de sí creando. ¿Mm? Eh, este es un poquito el fundamento, o sea, si Dios ha podido crear, puede también encarnarse. Más adelante veremos que el fundamento de que se crea es la encarnación y Cristo resucitado. Pero eso lo dejamos más adelante. Sí, nosotros podemos distinguir entre mutabilidad divina, que es expresión de su soberanía. Dios es mutable porque Él ha querido. Mientras que la mutabilidad en las criaturas es una condición impuesta a su existencia. En Dios, la mutabilidad es expresión de una total soberanía. El ser divino entra en el devenir libremente y en la medida que él mismo lo determina. Entonces, este entrar en el devenir ha sido la experiencia humana del Hijo. Así, en el Hijo, la perfección divina le hace vivir íntegramente una experiencia humana. ¿Por qué? Porque, como sabemos por revelación, es hombre perfecto, perfecto en todos nosotros, menos en el pecado, ya sabemos, porque el pecado no es propio de la naturaleza humana. Ahora bien, esta experiencia humana no es una ficción en Cristo, no es algo que no lo toca, no le resulta superflua, le da una visión humana del hombre. Por lo tanto, podemos decir que al hacerse hombre hay un verdadero descubrimiento. El Creador ha descubierto de nuevo la creación con ojos de criatura. Las experiencias humanas son genuinas. Por ejemplo, cuando Cristo siente la ingratitud. El sujeto de esta experiencia, de este tipo de experiencias en el devenir, es la persona divina. Acordémonos que acá entra el principio de comunicación de idiomas. Las actividades y los estados humanos de Jesús se atribuyen a la única persona que es un sujeto divino. Por lo tanto, esta persona divina, el Hijo, experimenta humanamente con todas sus consecuencias las cosas. Y estas experiencias incluso permanecen planificadas en el Cristo glorioso. ¿Por qué? Porque lo que se asume no se deja. Una imagen de esto lo vemos en aquella figura del Apocalipsis que es el Cordero degollado y en pie, resucitado pero con las marcas de su entrega en la cruz. Ahora bien, este devenir del Hijo, este encarnarse del Hijo, se distingue del Padre y del Espíritu Santo. De un modo propio, se encarna solamente el Hijo. Aunque la encarnación es obra de las tres personas divinas, solo se encarna el Hijo. Por lo tanto, se distingue también económicamente, es decir, en cuanto a la revelación humanamente, del Padre y del Espíritu Santo. La obra de la Santísima Trinidad no es una obra indiferente, sino diferenciadamente. Nosotros tenemos que decir también que no todos los actos de Dios se identifican con el acto puro de ser, aunque eso lo sea Él, porque los actos fuera de Dios son libres y así nosotros podemos distinguir entre ser necesario y acto libre. De esta manera podemos entender que haya una verdadera novedad en Dios. La distinción entre ser necesario y acto libre salvaguarda la doble afirmación de la inmutabilidad de Dios, que es el ser necesario, y el acto libre, el compromiso de amor divino en la obra de la salvación, elementos esenciales del mensaje revelado. Ahora bien, si Dios en el Hijo se compromete con la creación, es que se establecen relaciones con las personas humanas. No solamente se encarna, habíamos hablado antes de que deviene
o como lo expresa San Juan, habitó entre nosotros, puso su carpa entre nosotros, compartió la vida humana. Estas relaciones humanas hay que entenderlas y comprenderlas en toda la realidad. A veces la filosofía escolástica negó que las relaciones fueran reales. Cuando la escolástica dice que no son relaciones reales, significa que no afectan a Dios. Se decía lo siguiente, por ejemplo, no hay relaciones reales porque Dios no depende de las criaturas, aunque las criaturas sí están afectadas porque dependen ontológicamente de Dios. Decía que los seres creados tienen relaciones reales con Dios porque dependen de Él, pero Dios no puede tener respecto de los seres creados más que relaciones de razón, es decir, teóricamente. Pero la Biblia nos muestra algo muy distinto. Ya en la relación, en este comprometerse con el pueblo de Israel, pero mucho más, y con una realidad más profunda en Cristo, Dios se muestra afectado por nuestra conducta. ¿Y por qué? Porque Él acepta libremente ser afectado por nuestra conducta. Ahora bien, este ser afectado por nuestra conducta no es solamente del Hijo, sino también el Padre y el Espíritu Santo. Así que Dios en cada una de sus personas divinas tenga relaciones reales proviene de la encarnación, es decir, la venida del Hijo. Y vemos acá una relación, una dependencia realísima respecto de María, de la Madre. Bien, la obra de la encarnación, por lo tanto, instaura una nueva red de relaciones entre las personas divinas y las personas humanas, haciendo extensiva a todos la paternidad y la filiación adoptiva de Cristo. Es decir, si el Hijo no se encarna abstractamente, sino que el Hijo implica en su encarnarse, relacionarse realmente con los seres humanos, es para que nosotros tengamos una relación real con Dios que no termina acá, sino que por medio de la filiación divina, adoptiva, Dios se hace nuestro Padre y nosotros llegaremos también a participar en la resurrección de la comunión completa con la Santísima Trinidad. Bueno, hasta acá este punto B.